Entonces, si las enzimas son tan importantes, ¿cómo podemos inhibir a las enzimas? ¿Y para qué inhibimos a las enzimas? Un método de regulación de la actividad. Cuando hablamos de una reacción enzimática, la reacción normal es el reconocimiento del sustrato por la enzima, la formación del complejo sustrato y luego la liberación de los productos y la enzima libre, lista para otro ciclo de reacción. Sin embargo, en algunos casos podemos tener compuestos que son similares en estructura al sustrato, por tanto pueden unirse al sitio de unión al sustrato, pero tienen ciertas diferencias que hacen que una vez unidos a la enzima ya no se liberen de la enzima de forma fácil. Entonces, en este caso, este compuesto ocuparía el sitio de unión al sustrato, evitando la unión del sustrato a la enzima y por tanto la generación del producto. Este es un ejemplo de una inhibición competitiva. Como es un proceso competitivo y sensible a la ley de acción de masa, cuando la concentración de sustrato vaya en aumento, terminará desplazando al inhibidor de su unión con la enzima sustrato y se restablecerá la velocidad de reacción solo a concentraciones elevadas de sustrato. Eso es lo que llamamos un inhibidor competitivo. Sin embargo, existen también inhibidores que se unen a sitios diferentes del sitio de unión a sustrato. Y en este caso vamos a hablar de inhibidores no competitivos y acompetitivos. En el caso de los inhibidores no competitivos, estos van a unirse a un sitio regulador y van a poder unirse tanto a la enzima libre como a la enzima cuando ya está unida al sustrato, ya que el sitio de unión del inhibidor es completamente diferente. En este caso, el aumento de la concentración de sustrato no podrá eliminar la posición del inhibidor, con lo cual vamos a tener una inhibición, no reversible por elevación de la concentración de sustrato. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de inhibición que vamos a ver en esta clase de manera superficial? La inhibición competitiva, la no competitiva y la acompetitiva. La inhibición competitiva, recuerden, habíamos dicho, son básicamente compuestos similares en estructura al sustrato, por tanto pueden unirse a la enzima libre en el sitio de unión al sustrato y evitar la formación de producto. Sin embargo, a concentraciones elevadas de sustrato vamos a tener que el sustrato gana la competencia por el sitio de unión al sustrato y volvemos a generar la velocidad a concentraciones saturantes de sustrato. ¿Cuáles son los efectos de un inhibidor competitivo sobre los parámetros cinéticos de una enzima? Bueno, en primer lugar, el inhibidor competitivo tiene un efecto sobre la Km, es decir, aumenta la Km de la enzima por su sustrato, por lo tanto, disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. Sin embargo, en el caso de la velocidad máxima, recuerden que la velocidad máxima se daba a concentraciones saturantes de sustrato. En concentraciones saturantes de sustrato, el inhibidor ya no está en contacto con la enzima, así que la velocidad máxima se mantiene constante, no está alterada. ¿Cómo podemos detectar eso a nivel de los gráficos? Vamos a usar las representaciones gráficas de Langevin-Burke. Recuerden que habíamos dicho que la intersección con el eje Y era 1 sobre la velocidad máxima, nos da una idea de la velocidad máxima, y menos 1 sobre Km, la intersección con el eje X, o sea, una idea de la Km aquí. Pero recuerden que es siempre la inversa. Entonces, en el caso de un inhibidor competitivo, lo que vamos a ver, la recta negra es la reacción sin inhibidor y la recta de color rojo es la reacción con inhibidor. ¿Qué es lo que vemos? Entonces, en presencia de un inhibidor competitivo, las rectas se intersectan. ¿Y se intersectan dónde? En el eje Y. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima no ha sufrido cambios, la velocidad máxima es igual. Sin embargo, en el eje X los puntos de intersección son diferentes. Y en este caso, si se fijan, el punto de intersección con el eje X del inhibidor está más cercano al 0, si hacemos, por tanto, es un número pequeño.
Si hacemos la inversa de un número pequeño, vamos a obtener un número grande que va a ser, por tanto, un aumento en el valor de la KM. Ahora, en el caso de la inhibición no competitiva, lo primero, el compuesto es químicamente diferente al sustrato. De hecho, se une a un sitio totalmente distinto, que es un sitio regulador. Por lo tanto, el inhibidor no competitivo puede unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato, a cualquiera de las dos. Y bloquea la generación de producto y no puede ser eliminado de su unión con la enzima por más que aumentemos la concentración de sustrato. Entonces, en líneas generales, un inhibidor no competitivo no afecta la unión del sustrato a la enzima, pero sí afecta la velocidad de generación de producto. Entonces, ¿qué vamos a ver con respecto a los parámetros cinéticos? Que la afinidad por el sustrato no se afecta, es decir, la Km no cambia, pero la velocidad máxima cae. Cuando hacemos la representación gráfica en Lane-Weaver-Berg, ¿qué es lo que vamos a ver? De nuevo, dos rectas que se intersectan, pero en este caso se intersectan en el eje X. ¿Por qué? Porque el valor de la Km no varía en presencia del inhibidor, pero sí varía la velocidad máxima. Si ustedes se dan cuenta aquí, el valor de la intersección de 1 sobre velocidad máxima es mayor, por tanto, si hacemos la inversa de un valor grande, vamos a tener que entonces la velocidad máxima cae. Y por último, la inhibición acompetitiva. La inhibición acompetitiva incluye básicamente a unos inhibidores que solo se unen al complejo enzima-sustrato, es decir, necesitan que el sustrato esté unido a la enzima. Y por tanto no puede ser reversible por la concentración de sustrato, ya que este inhibidor se une a otro sitio y disminuyen por tanto la Km. Sin embargo, mantienen unido al sustrato dentro de este complejo, por lo cual también afectan la afinidad del sustrato. Es decir, tienen un efecto sobre ambos parámetros cinéticos. Como se ve en la ecuación de Lane-Weaver-Berg, vamos a ver que son dos rectas que no se tocan, son dos rectas paralelas. Por tanto, hay un cambio en la velocidad máxima, es decir, una disminución en la velocidad máxima, y hay un cambio en la Km que es básicamente una disminución de la Km, es decir, un aumento de la afinidad. Tenemos un aumento de la afinidad aparente en la enzima su sustrato porque el sustrato queda atrapado con la enzima.